Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar algo llamado la teoría de la brecha. Y esta está relacionada con Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. Ahora, de acuerdo a muchos científicos, el universo ha existido por más de 13.000 millones de años y el planeta Tierra ha existido alrededor de 4.500 millones de años. Y bueno, los científicos tendrán sus razones por las cuales ellos llegan a esas conclusiones. Ahora, dentro del cristianismo tradicional, algunas comunidades plantean argumentos creacionistas equivocados donde ellos afirman que el planeta Tierra solamente ha existido por los últimos 6.000 años. Si miramos al primer verso de Génesis, bueno, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la Biblia no especifica cuándo sucedió este evento. Tal vez sucedió 13.000 millones de años, como lo argumenta la ciencia. Y bueno, en cuestión de evidencia científica, apunta que la Tierra es mucho más antigua que 6.000 años. ¿Y a qué evidencia me refiero? Bueno, la evidencia de los fósiles, la datación radiométrica, que es decir, la calculación de la edad de algo debido a la decadencia radiométrica de ciertos componentes que se encuentran dentro de los objetos que ellos quieren determinar la edad. Y en realidad eso tiene que ver con radiación. Todos hemos escuchado que la radiación de uranio decae al pasar el tiempo. Un ejemplo es toda esa radiación que se encuentra en Chernóbil, en Rusia, y en esa área pues nadie puede vivir porque es peligroso, la radiación lo quema a uno. Y ellos calculan que se va a demorar unos 20.000 años para que esa radiación se gaste. Bueno, el todo es que la ciencia tiene muchas técnicas que utilizan para determinar la edad de ciertas cosas y en cuestión de rocas y todo eso, ellos han determinado que el planeta Tierra tiene que ser mucho más antiguo que 6.000 años. Y bueno, todos estos argumentos no contradicen la escritura, como muchas personas creen. Regreso a Génesis capítulo 1 hasta ver el verso 2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto parece concordar mucho con la narrativa que se nos ha enseñado a la gran mayoría de nosotros. Y uno concluiría de que Dios creó todo, pero estaba desorganizado, entonces Él lo organizó después. Y el traductor creía esa narrativa o traductores y por eso escogieron la palabra estaba ah, conjugada de esa manera. Pero la realidad es que la palabra hebrea que se encuentra allí y que es la palabra H1961 o 1961, más correctamente en el español correlaciona con llegar a ser. Así que el verso sería mejor traducido al español y la tierra llegó a ser desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero pues el eso de que la tierra llegó a ser desordenada nos alinea con la narrativa que se nos enseña. He puesto en pantalla otras dos traducciones. Una dice, pero la tierra quedó desolada y vacía. Y otra, la de la nueva versión mesiánica, dice, y la tierra quedó desordenada y vacía. Ahora, esto es muy importante. Si la narrativa que la creación de la tierra, descrita por estos dos versos, afirma que en el principio, cuando Dios creó todo comenzó de una manera desorganizada, o sea que al principio le quedó mal a Dios. Esto sería un gran problema teológico porque contradiciría Isaías 45, verso 18, el cual dice, porque así dice el Eterno, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy el Eterno y no hay otro.
La frase que he subrayado no la creo en vano. La palabra vano es la misma palabra traducida desordenada en el verso 2 de Génesis capítulo 1. La palabra hebrea es tohu y bueno, no es que los traductores hagan esto a propósito. El objetivo de un traductor es poder transferir la información de un lenguaje al otro. Y el traductor siempre traduce lo que él entiende. Si el traductor llega a una conclusión incorrecta concerniente el significado de una palabra o de una frase, esa idea errónea es la que él traduce. Me explico con un ejemplo práctico. Cuando yo era chico, si alguien me decía que alguien colgó los guayos, yo automáticamente sabía que esa persona había muerto. Los guayos era un tipo de zapato tipo tenis para jugar fútbol. Y si alguien los colgaba, bueno, significaba que nunca iba a jugar más. Obviamente, por la cultura en la que crecí, eso no podía ser posible. Al menos así pensaban los jóvenes, así que cuando alguien colgaba los guayos es que estaba muerto. Si tengo que traducirle eso a alguien que habla inglés, yo no le voy a decir a él en ese lenguaje, oh, el chico que vivía en la esquina, él colgó sus zapatos de jugar fútbol. Y pretender o esperar que la persona entienda que estoy diciendo que la persona murió. Para comunicar el mensaje y mantener el mismo humor, le diré, el chico que vivía en la esquina, él le dio una patada al balde. En español traducido letra por letra no tiene sentido, pero en el mundo inglés transmite el mensaje y mantiene el mismo humor. Lo que quiero que entiendan es que para poder traducir correctamente, no es suficiente poder entender todas las reglas gramáticas del lenguaje, pero también es importante entender diferentes aspectos culturales. Y en conversaciones técnicas o conversaciones legales, es muy importante tener el contexto de la historia. Si uno no entiende el contexto cultural o tiene conocimiento de la profundidad del asunto en que uno está traduciendo, uno puede traducir, pero la traducción no es 100% correcta. Por eso es que traductores como de Google, aunque son muy útiles, en ocasiones causan malentendidos. Ahora, regresando de nuevo a Isaías 45, verso 18 y Génesis 1, versos 1 y 2, esto causa un problema teológico porque de acuerdo a Juan capítulo 10, verso 35, la escritura no puede ser quebrantada, o sea, no se puede contradecir. Con respecto a Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, la solución es sencilla. Y dentro de las iglesias de Dios la conocemos como la teoría de la brecha. Y en esto afirmamos que Génesis capítulo 1, verso 1 es una referencia a cuando Dios creó todo desde un principio. Pero después Satanás se rebeló y su rebeldía trajo destrucción al planeta Tierra. Por eso, después del mundo haber sido creado para ser habitado, quedó desolado, como afirma el verso 2 del capítulo 1 de Génesis. El verso 1 y el verso 2 son eventos que suceden en tiempos muy distantes. En el verso 2, después de haber afirmado que el planeta Tierra estaba desolado, afirma que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Con esto en mente leamos Salmo 104, verso 30, que dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y bueno, aunque no creo que esta traducción sea estrictamente literal, la idea es que Dios dio una nueva vida y renovó la corteza de la tierra. Ahora, a través de la historia, personas han afirmado que la teoría de la brecha fue creada para reconciliar el texto bíblico con la teoría de que la edad de la Tierra era de muchísimos millones de años. Pero eso no es así, ya que en 1814, esto es cuando Charles Darwin tenía 5 años, ya que él nació en 1809, un protestante llamado Thomas Chalmers
el cual era un profesor de divinidad en la Universidad de Edimburgo. Él fue el que popularizó esta idea. Y esto es lo que él escribió traducido al español. Mi propia opinión publicada en 1814 es que Génesis 1.1 no forma parte del primer día, sino que se refiere a un periodo de antigüedad indefinida cuando Dios creó los mundos de la nada. Considero que el comienzo de la obra del primer día es el mover el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Pero bueno, la teoría o la visión de la brecha es mucho más antigua que inclusive los días de Thomas Chambers. Pero antes de continuar me gustaría aclararles que en el texto masorético, y que es la versión hebraica de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y este texto fue difundido por grupos de hebreos conocidos como los masoretas, dentro de los años 700 a 1100 de la era cristiana. Bueno, el caso es que en ese texto hay un símbolo de pausa o brecha, de ahí viene la teoría de la brecha, entre el primer y el segundo versículo en Génesis. Y quiero leerles esto. Además, en el texto masorético, en el que los eruditos judíos trataron de incorporar suficientes indicadores para guiar al lector, hay una pequeña marca que técnicamente se conoce como reboyaque, que clasifica como un acento disyuntivo destinado a notificar al lector que debe hacer una pausa antes de pasar al siguiente verso. Tal marca aparece al final de Génesis 1.1. Es marca que ha sido notada por varios eruditos, incluido Lutero. Es una indicación, entre otras, que el gua que introduce el verso 2 debe traducirse pero en lugar de y. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, si regresamos a Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, ellos dicen que la palabra correcta debería ser pero en vez de la i, que es circulado. Y si combinamos ese nuevo conocimiento con lo que hablé temprano, una traducción más correcta sería pero la tierra quedó desordenada y vacía. Temprano argumenté que la teoría de la brecha era mucho más antigua que 1700. Y es que la idea de que Dios repuso o reorganizó la tierra después de que muchos, aparentemente un tercio de los ángeles, se rebelaron, no es una idea nueva. Aquí hay un escrito de Papias en el segundo siglo que dice, así hablaba Papias, palabra por palabra. A algunos de ellos, ángeles, les dio dominio sobre la disposición del mundo y les encargó que ejercieran bien su dominio. Y él dice, inmediatamente después de eso, pero sucedió que su arreglo quedó en nada. Y es que el reino angelical y el universo fueron creados primero, mucho antes que nosotros. Y los ángeles tenían dominio, pero muchos de ellos se rebelaron. Y en este momento quiero recordarles que en el libro de Job, capítulo 38, versos 4 al 7, nos deja bien claro que el planeta Tierra, tanto como los ángeles, estos dos preceden la humanidad. Ahora, es interesante notar que Dios le dio la orden a Adán, la misma orden que le dio a Noé de llenar la tierra. Y claramente sabemos que antes de Noé la tierra estaba poblada. Y algunos traductores han afirmado que correctamente debería decir rellenar la tierra. Es obvio que en Génesis 9.1 rellenar la tierra tiene más sentido, ya que en esa historia toda vida había sido exterminada. Pero la misma obvia lógica no aplicaría a Génesis 1.28, porque si se utilizaba la frase rellenar la tierra, implicaría que la tierra estaba poblada con algunos seres antes que Adán y Eva estuvieran en el planeta. Y si el traductor desconocía la teoría de la brecha, él escogería la frase llenar la tierra, porque la frase rellenar la tierra no tendría sentido si él creía la narrativa de que todos los eventos en los primeros versos de Génesis capítulo 1
eran sucesivos con muy corto tiempo entre ellos. Si aceptamos la narrativa de que el planeta Tierra ha existido por mucho tiempo y que la humanidad, a través de Adán y Eva, fue introducida en el planeta por Dios alrededor de hace unos 6.000 años. Entonces, ¿qué existía antes? ¿Qué seres habían? Concerniente de esto, aquí hay algo que fue escrito por un cardenal francés en el siglo pasado, y este personaje está hablando de los papios, quienes eran los seguidores de Papio, el que escribió el texto en el segundo siglo que leí hace unos minutos. Y dice, Andrés de Cesarea nos dice que los papios enseñaron que Dios había encomendado a ciertos ángeles la tarea de administrar la tierra y que ellos traicionaron esa confianza. ¿Y quién es Andrés de Cesarea? Él fue un escritor, teólogo griego y obispo de Cesarea en Capadocia. Y se cree que murió en 614. Y él es quien afirma que esto es lo que los papios enseñaron. Por otra parte, concerniente al segundo siglo, escrito por Teófilo de Antioquía, él afirma que concerniente a la historia de Satanás, hay mucho que decir y hace una referencia a otro documento, el cual desafortunadamente no tenemos hoy. Aún así, este fragmento es consistente con la opinión de que los ángeles fueron creados antes de la formación que comienza a describirse en Génesis 1, verso 2. Ese mismo señor, Teófilo, escribió esto y es un poco difícil de entender porque fue escrito en su lenguaje en forma de poesía. Él parece estar defendiendo a Dios, porque parece que los críticos estaban argumentando el por qué Dios creó el mundo actual de cosas existentes. Sabemos que Dios, bueno, creó todo de la nada, pero si la rebelión de Satanás creó una guerra que causó destrucción y Dios recreó la tierra utilizando los elementos que ya existían, entonces este contraargumento, el cual Teófilo escribió, tiene sentido. Y es que esto se lee como si Teófilo estuviera enseñando que aún así, cuando Dios puede crear de la nada, Él también puede crear a partir de materiales que ya han hecho. Disculpe, que ya estaban hechos. Y esto es muy consistente con la teoría de la brecha. Pero bueno, ¿qué contraargumentos bíblicos hay en contra de la teoría de la brecha? Para eso vamos a Génesis capítulo 2, versos 1 y 4 que dicen, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Eterno hizo la tierra y los cielos. Y en su sencillez, estoy de acuerdo, estos versos parecen contradecir la teoría de la brecha, la cual afirma que Génesis 1 es un recuento de la recreación del planeta Tierra después de que fue destruido por la guerra de los ángeles. Y es que el verso 4 claramente declara que Génesis 1 es la historia de Dios creando el cielo y la tierra, no reparándolos. Y ciertamente esto es lo que dice en español, pero el texto original fue escrito en hebreo. Y cuando esto fue traducido al español, fue con el entendimiento que Génesis 1 narraba la descripción o la creación de todo en 7 días, y que antes de esos 7 días nada existía. Pero si examinamos el verso 1, la palabra hebrea traducida al español como ejército es la H6635. Esta palabra casi siempre en diferentes partes en el Antiguo Testamento se traduce en el contexto de guerra. Pero como los traductores desconocían las ideas que he comunicado, ellos pusieron la palabra que les parecía más lógica en ese contexto de creación y por eso escogieron la palabra ejército. En realidad lo que el texto comunicaba era que la guerra había terminado,
porque el cielo y la tierra habían regresado a su estado original antes de la guerra. Y la palabra traducida como cielo también se puede traducir como aire, o sea, la atmósfera donde nosotros respiramos, donde los pájaros vuelan, inclusive los aviones vuelan. Una traducción más correcta, pero que no tenía sentido para ellos, diría, fueron pues acabados los cielos y la tierra y toda la guerra de ellos. Quiero ser claro que aunque parece que he corregido dos palabras, el artículo determinativo, él se reemplaza por la, porque este artículo depende de qué palabra se utiliza en español. Así que, como decir, la ejército no traduce muy bien o suena muy bien. De la misma manera, el guerra tampoco suena correcto en español. Pero en el hebreo no utilizaron un artículo determinativo en esa frase. Ahora hablemos de verso 4. Y comienza, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Esa palabra orígenes, la cual en el diccionario Strong's es la H8435, es una palabra hebrea que significa al español descendencia. Y en este contexto significa que esta descendencia viene a través de un nacimiento y por lo tanto es un origen, pero es un origen que desciende de algo más. Podría traducirse, estas son la descendencia de los cielos y la tierra, pero una vez más no suena correcto en español. Si los traductores hubiesen conocido la historia de la tierra antes de la recreación, pienso que los traductores hubiesen escogido la palabra resultado. Tengan eso en mente y ahora exploremos la palabra creados. En el diccionario Strong's es la palabra H1254 y definitivamente significa crear, pero es crear en el sentido de un proceso formativo, como cuando alguien va a crear una silla de madera. Obviamente ellos van a un árbol, lo cortan, cortan la madera y con eso es que crean la silla de madera. No es una palabra que significa crear de la nada. Es una creación a través de un proceso de transformación. En el ejemplo de la silla, se transforma la madera a base de cortes y cierto trabajo asociado con este para armar y crear la silla. Así que en español es válido decir que esta palabra también puede traducirse como transformar. Si tenemos presente todas las cosas que he comentado, podemos leer estos versos de esta manera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y toda la guerra de ellos. Y el verso 4, estos son los resultados de los cielos y la tierra cuando fueron transformados, el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Y los cielos es una palabra que más bien debería traducirse como aire. Ahora, ¿qué piensan los judíos acerca de estos textos? Al fin y al cabo es su lenguaje, y si algo, ellos son los expertos del Antiguo Testamento. Miremos este texto que dice, esos son generalizaciones del cielo y la tierra. Ahora, cualquiera que haya la palabra estos, la palabra anterior se deja de lado. Y estas son las generalizaciones de la destrucción que se indica en el versículo 2 del capítulo 1. La tierra era tohu y bohu, la cual en español la traducen como desordenada y vacía. Y continúo leyendo. Esto es en verdad los mundos de los cuales se dice que el bendito Dios los creó y los destruyó, y en esa cuenta la tierra estaba desolada y vacía. Aquí hay otro extracto, este del primer siglo o principios del segundo. Y voy a leer solo la parte que está en negrilla, que dice, hay quienes dicen que el santo creó mundos y luego los destruyó, porque fueron destruidos, porque como dice la escritura, la tierra era tohu y bohu, indicando el estado de los mundos anteriores antes de su destrucción. Bueno, esto deja bien claro que en el segundo siglo se documentó alguna versión de la teoría de la brecha. Pero bueno, la idea de que hubo un mundo antes de nuestro mundo o nuestra era no es una idea exclusiva del Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos 11, verso 3.
Y en español dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y aquí es donde uno se da de cuenta que traducir no es un trabajo tan sencillo. La palabra que el traductor escogió como universo en español, en griego es ahí. Bueno, no sé bien cómo se pronuncia en ese lenguaje, pero es apropiadamente edad o era. Y diría, por la fe entendemos haber sido constituidos la era por la palabra de Dios. Y es que todo el tiempo de la historia de la humanidad es considerada como una era, pero en tiempos modernos, bueno, la ciencia nos ha demostrado que está en el planeta Tierra y que en sí hay el universo. Y como nosotros habitamos en él y somos parte de él, y todo esto es creación de él, entonces es válido utilizar la palabra universo. El detalle es que la palabra parece estar en plural. Y si utilizamos esa lógica, entonces diría, por la fe entendemos haber sido constituidos los universos por la palabra de Dios. Lo cual, o sea, no. Aquí no estamos hablando de mecánica cuántica, donde supuestamente hay muchísimos universos. Ahora, en pantalla he puesto el mismo verso de diferentes versiones de Biblia. El utilizar la palabra universo es muy popular. Algunos traductores utilizan la palabra los siglos y otras personas utilizó los mundos. Y es que, bueno, la versión original, al menos leyéndolo en griego, lo que dice es, por la fe entendemos que las eras fueron constituidas por la palabra de Dios. Y si el traductor no entendía que han existido dos eras, la era antes del hombre y que terminó en una guerra angelical y nuestra era en la que vivimos. Con ese entendimiento, la versión griega original y traducida al español tendría sentido. Pero esta idea es desconocida por muchos. Así que los traductores hacen lo mejor que ellos pueden, basado en su conocimiento de los lenguajes y la narrativa que ellos conocen como la verdad. Quiero regresar al Antiguo Testamento y esta vez mirar Éxodos capítulo 20, verso 11 y Éxodo 31, versos 16 al 17. Y allí está hablando de que el Señor creó todas las cosas, tal como muchos los conocemos, en 6 días. Ahora quiero presentarles este texto. Aquí argumentan que en los primeros 20 capítulos en Génesis se utiliza la palabra hacer en vez de la palabra crear, bueno, en hebreo. Y por eso, bueno, los versos que acabamos de leer en Éxodos, dice que el Señor hizo todas las cosas en 6 días. Y es que el argumento es que la palabra hacer o hizo es muy diferente a la palabra crear, ya que crear es traer a la existencia de la nada y hacer es tomar material preexistente y cambiar su forma. Y eso fue lo que el Señor hizo en los 6 días de creación. Otra obra judía que se ubica muy temprano en la era cristiana, sea en el primero o en el segundo siglo, y es un documento escrito por un personaje llamado Onkelos. Y refiriéndose al versículo número 2 de Génesis 1, este afirmó que el verbo compuesto en el arameo significaba que fue destruido, o sea que la tierra fue destruida. Entonces, este documento, que es muy temprano en la era cristiana, respalda al menos un aspecto de la teoría de la brecha. Y también quiero mostrar estos comentarios acerca del Talmud de Babilonia. Y este documento fue escrito por sabios y eruditos del pueblo de Israel entre el siglo III y hasta finales del siglo V. Y este documento es una serie de comentarios a las enseñanzas de generaciones anteriores de eruditos. Y uno de esos comentarios en particular dice, otros mundos fueron creados y destruidos antes de que este presente fuera decidido como uno permanente. Bueno, la idea es que había varios tipos de ideologías que nos hace caer en cuenta de que la teoría de la brecha no es una idea moderna que fue
desarrollada como una reacción para tratar de acomodar la Biblia con las ideas de evolución o con los descubrimientos que la ciencia ha hecho concerniente de la edad de la Tierra. Y bueno, concerniente a esta teoría, e inclusive grecorromanos llegaron a enseñar esta idea. En el siglo III Orígenes de Alejandría, él enseñó que habían dos creaciones entre Génesis 1 y 2. Es más, el doctor católico romano Jerónimo escribió esto acerca de Orígenes concerniente a este tema. Un mundo existió antes de este mundo nuestro y otro a su vez existirá después de él y otro después de ese y otro en constante sucesión. En el siglo V, Agustín de Hipona escribió que porque antes de cualquier día, y esto refiriéndose a los días de creación, ya había hecho un cielo, pero ese era un cielo de este cielo porque en el principio tú habías hecho el cielo y la tierra. Y sí, este señor está prácticamente diciendo de que había algo antes de la recreación que está mencionada en Génesis. Y continúo, pero esta misma que tú habías hecho era materia informe. Si miramos al principio del siglo XI, vemos que el erudito Hugo San Victor, él en un escrito hace una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo permaneció el mundo en este desorden antes de que se tomara en la mano el reordenamiento regular del mismo? Pero ¿cuánto tiempo continuó en este estado de confusión? La escritura no lo muestra claramente. Pero bueno, no lo voy a aburrir más leyendo estos documentos históricos. El punto es que si alguien dice que la teoría de la brecha es una idea nueva, la verdad esa persona no sabe de lo que está hablando. Porque históricamente hay evidencia de que no es una idea nueva. Si alguna persona dice, bueno, a mí no me importan argumentos históricos, ni los comentarios acerca de estos escritos, no importa si sea por eruditos, eso, bueno, está bien. Pero inclusive esta persona no podría negar que en el verso 2, las palabras que en español dicen desordenada y vacía, o sea que la tierra estaba desordenada y vacía, en hebreo son las palabras tohu y bohu, las cuales significan estado caótico, en confusión, desperdicio y vacío. Y si esa persona argumentara que el verso 1 y el verso 2 están hablando de la misma creación, esa persona estaría argumentando que cuando Dios creó todas las cosas de la nada, Él las creó en un estado de confusión. Que Dios creó todo al revés y en un estado caótico. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 14, verso 13, Dios no es el Dios de la confusión. Y si uno acepta que la tierra estaba en confusión cuando Dios la creó, pues entonces no parece estar hablando del Dios que está refiriéndose en 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Además, de acuerdo a Job capítulo 38, versos 4 al 9, cuando Dios fundó la tierra, esta escritura afirma que los ángeles gritaron de alegría. O sea que parece que al principio la obra le quedó muy bien a Dios. Y es que en el verso número 1 de Génesis, la palabra creó, esta no es la palabra hacer, es la palabra de crear algo acerca o basado de la nada. Cuando Dios creó todo en un principio, lo creó perfecto, muy bien. Así que el verso 2 no puede ser parte de la misma historia del verso 1. Por eso tiene razón que la tierra llegó a ser desordenada y vacía, o sea, caótica y en confusión. Las siguientes escrituras, Jeremías 4:23, Isaías 24:10, Isaías 34:11, en estos versos se consiguen esas mismas palabras, ese tohu y ese bohu. Y aquí también significan caos y confusión, y estos son casos donde esa condición es el resultado del pecado. Y una vez más les recuerdo que en Isaías 42, verso 28,
La escritura afirma que cuando Dios creó los cielos y la tierra en particular, no la creó en tohu. O sea que Él no creó la tierra vacía o en confusión o desperdicio. ¿Y qué es lo que sucede después de que hay pecado? Ahora, habrán personas que afirmarán que el pecado vino con Adán y Eva. Y efectivamente ellos pecaron, pero ellos no son los creadores del pecado. El demonio, esa serpiente, Satanás, el cual era un ángel antes, él pecó contra Dios y él se rebeló. Y su rebeldía fue la que creó el estado de Tohu Ambohu mencionado en Revelación capítulo 2. Disculpe, verso 2 del capítulo 1 en Génesis. Y sí, quiero ser bien claro. Antes de Adán, ese pecado no fue causado por la humanidad. Y es que no hubo un hombre en la faz de la tierra sino hasta el sexto día durante la recreación del planeta Tierra. Dije recreación o transformación. Con esto quiero recordarles que de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, verso 45, Adán fue el primer hombre viviente. Y no hubo ninguna raza humana antes de Adán. Ahora, los paleontólogos, ellos sí han conseguido fósiles de animales como chimpancés y otros homínidos que, bueno, en cierta manera parecen como humanoides. Y es muy probable que ellos existieron antes de que Adán fuera puesto en la tierra. Esto no quiere decir que ellos tenían el espíritu humano. Eran sencillos animales, especies totalmente diferentes. Recuerde que el hombre, Adán, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros, la raza humana, en género, somos hechos en el género de Dios. No pertenecemos al reino animal. ¿Qué otros animales existieron antes de Adán? Bueno, muy probablemente los dinosaurios. Ahora, los paleontólogos, ellos tratan de organizar todos los fósiles que ellos encuentran para mostrar una progresión ordenada que tiene sentido, lógica, que concuerde de cómo habría ocurrido la evolución. Y es que la evolución que muchas personas plantean afirma que procesos naturales y a como pasa el tiempo, nuevas generaciones desarrollan capacidades que no existían antes. O sea, de alguna manera ellos crean nueva información genética. Y se supone que esa nueva información se obtiene debido a mutaciones. Y argumentan de que aunque todas las mutaciones que nosotros conocemos son negativas donde información se pierde, debe o tiene que haber mutaciones positivas. Y que cuando una mutación positiva sucede, esta triunfa y es pasada a todas las nuevas generaciones de esa especie. Y ellos argumentan de que un proceso de selección natural permite que las nuevas generaciones, las cuales tienen una mutación que les permitan mejor adaptarse a su ambiente, estos son los que sobreviven. Pero los que no tienen la capacidad de competir terminan extinguiéndose. Y sí es cierto que a través de selección podemos acentuar o darle prioridad a ciertas cualidades genéticas. Nosotros los humanos lo hemos hecho con los perros. Todos los perros que tenemos vienen de los lobos. Y es que a través de procesos de selección hemos podido darle ciertas prioridades a ciertos genes para desarrollar diferentes clases de perros, los cuales tienen diferentes propósitos. Pero como consecuencia, hemos logrado que muchos de los perros que hemos llegado a crear han perdido mucha información genética. Es decir, no podremos agarrar un perro pequinés y tratar de seleccionar crías con la esperanza en que muchas generaciones logremos obtener un lobo. El lobo tiene variedad genética, la cual es muy rica. El pequinés o el chihuahua
Como razas son una degeneración que ha perdido mucha información genética. Y bueno, regresando a la charla de los homínidos, parece que la ciencia ha probado que Dios, además de haber creado dinosaurios y otras razas, creó diferentes homínidos. Y aunque es posible que una raza superior, o sea, que tenga una variedad genética, puede generar otras razas de menor calidad, pero lo opuesto no puede ser. Eso es imposible. Por eso a los arqueólogos les cuesta mucho tratar de entender y darle sentido a sus descubrimientos, ya que ellos han descubierto homínidos que ellos estiman son muy antiguos y los consideran muy completos, muy superiores a fósiles de homínidos que, de acuerdo a ellos, han probado que existieron después de que los homínidos con un cerebro más grande habían desaparecido. Otra cosa que les parece curioso a los científicos es que hay ciertas especies que parecen haber existido hace mucho tiempo y haberse extinguido, pero por arte de magia parecen haber aparecido de nuevo. Y es que no cabe duda de que durante la recreación, Dios pudo reintroducir algunas especies que eran extintas en ese entonces. Pero bueno, aunque toqué el tema de evolución, y lo hice porque, bueno, cuando uno habla de la teoría de la brecha, muchas personas tienen esta inquietud. Pero por el momento no voy a profundizarme más en el asunto, ya que este no era el objetivo del video. Lo que quería era explicar la teoría de la brecha en caso de que no la conocías. Y es muy importante, en mi opinión, porque reconcilia y le da sentido a todos los descubrimientos de ciencia concerniente a la edad de la Tierra e inclusive los descubrimientos arqueológicos o paleontológicos. Y en un cercano futuro presentaremos un video acerca de la evolución. Gracias por su atención.